y yo estoy en el grupo número 2, en donde habla sobre el capítulo de preparar para la vida académica en la lectura y la escritura. Bueno, el texto comienza hablando sobre que para la preparación del estudiante, del alumno en su vida exitosa académica, tiene que comenzar principalmente por la escuela. Y es que la escuela es la responsable de esto. Y como podemos observar, a partir de cuarto grado, un alumno ya puede aprender a leer, según lo que dice el texto. Y a partir de esto, ya el niño puede utilizar lo que sería su lectura básica para poder entender y poder comprender nuevos contenidos. Entonces, este texto habla sobre de que tenemos dos herramientas fundamentales. Tenemos lo que sería la lectura y lo que tenemos la escritura. Podemos hablar que gracias a esto, los niños no solamente se consideran que pueden aprender sola con la lectura lo que es lengua y literatura, sino de que también puede abarcar a otros contenidos y en otras áreas específicas como ciencias sociales y ciencias naturales. Mientras que la escritura sirve bastante para la ayuda de los niños para poder resumir, para poder evaluar lo que sería su aprendizaje y para poder informarnos. Acá tenemos ya dos herramientas fundamentales que hablan del texto, que sería la lectura y la escritura. Y es que podemos hablar que en la lectura mencionar a Solé en 1994, donde ella habla sobre que el objetivo de la lectura evoluciona a partir que evoluciona su escolaridad. ¿Qué quiere decir Solé? Bueno, digamos nosotros que nuestro objetivo de cuando éramos niños éramos aprender a leer primero que nada, poder saber nuestro nombre, aprender a leer algún cartelito, leer cuentos, novelas, y mientras vas creciendo se va complejizando. Por ejemplo, a partir de cuarto grado para adelante llega un tema fundamental como sería el texto expositivo. El texto expositivo, a diferencia de los otros textos, es un texto más complejo, algo más, un léxico más avanzado. Y acá no solamente en la lectura se tiene que comprender lo que serían sus partes, sino también en la escritura. La escritura sería más una herramienta para nosotros poder informarnos y poder retener lo que hemos aprendido. Por ejemplo, leo algo y para poder aprenderlo realizo un resumen este, em, utilizando las partes importantes del texto y así retener la información necesaria. Aparte de poder solamente retener, también proceso y organizo en mi mente lo que estoy aprendiendo. Y, eh, y es que también hay desafíos en lo que sería la lectura y la escritura. Podemos decir de que el niño tiene a menudo dificultades para tener estas herramientas, ya que, digamos, por ejemplo, en la lectura eh, hay dificultad, por ejemplo, en la comprensión de texto. En la comprensión del texto puede conversar, por ejemplo, en el tema de los textos expositivos, ya que son unos textos bastante complejos y el alumno al momento de tener que comprender esto, tiene que aprender no solamente a ver sus elementos, sino que también tiene que aprender a utilizar sus conocimientos previos para poder relacionarlos con los nuevos. Mientras que en el tema de la escritura se puede decir que puede haber una mala producción de trabajo escrita. Y es que eso puede, digamos, ser de su dificultad, en la dificultad en redactar, en organizar y bien realizar estas escrituras y esto puede pasar gracias a lo que sería, por ejemplo, una mala comunicación con su familia o una mala impacto de apoyo familiar, que esto puede perjudicar al niño al momento de llegar a la escuela o por lo menos puede atrasar un poco su tema de aprendizaje dando un fracaso escolar. Pero hay estrategias didácticas que pueden hablar. Este, Como yo puedo decirle, en el texto dicen de que primero podemos hacer una incorporación temprana en lo que sería el alumno hacia la escuela. Y es que no solamente puede ser en la escuela, sino podemos incorporar lo que serían los textos auténticos que nos están hablando, como manuales y algo como artículos. Esto puede ayudar al niño a poder tener un poco más de conocimiento y poder desarrollar nuevas habilidades en la lectura y la escritura. El desarrollo de habilidades es dependiendo de cómo lo realicen, pero en la lectura es ayudándose con aprender lo que serían sus elementos como los elementos paratextuales. Y el tema de escritura, resumiéndolo todo, es base a la práctica.
realizar resúmenes, hacer informes, monografías, es lo que se necesita para que nosotros tengamos un desarrollo de habilidades. Por último, puedo hablar sobre las condiciones y los criterios que se necesitan para ver sobre estas herramientas. Y es que las condiciones que tenemos nosotros para tener un éxito académico es que nosotros tengamos un aprendizaje efectivo con lo que hemos aprendido anteriormente y de que nosotros podamos incorporarlo en nuestra vida cotidiana. Mientras que en los criterios de evaluación que nosotros tenemos como profesores para poder aprobar esto es que nosotros sepamos de que no solo aprendió el alumno en la memoria, sino de que aprendió comprendiendo lo que está aprendiendo. O sea, que se tiene que ver más la comprensión que la memorización. Y que todo lo que nosotros tenemos que hacer es registrar si está avanzando o si se le está dificultando en el momento de su aprendizaje. Resumir para estudiar, para dar a conocer lo que se ha leído. Resumir dice que implica seleccionar ideas que nos va a permitir realizar una organización de la información que se ha obtenido del texto. Podemos resumir para nosotros mismos o resumir para otros. Resumir para nosotros mismos dice que va a permitir a que nosotras podamos repasar el material sin ir al texto original. Va a permitir tener una organización de las ideas, a llegar a una mejor comprensión y a seguir manteniendo la información que el texto tenía desde un inicio. Resumir para otros, ya sea porque las personas no puedan acceder al material, porque se presenten dificultades, como por ejemplo la docente que realice el resumen para sus alumnos o que este sea muy extenso. O también puede suceder de que haya una división de trabajo donde cada uno de los participantes del grupo va a considerar de que cada uno va a leer la parte del material que le haya tocado. Si bien dice que resumir no es algo propio de los estudiantes, sino que estos van tomando palabras del texto, los cuales se pueden encontrar en reseñas bibliográficas, críticas de espectáculos y artículos científicos, ya sea al inicio o al final. Dice que este tiene el objetivo de no contar todo el contenido con la intención de seguir manteniendo el interés del lector. Si bien dice que la escuela debe plantear diversas situaciones para los estudiantes a lo largo de todo el ciclo, ya que esto desde el inicio están en contacto con los textos, donde los niños van observando los paratextos para ver si esto les va a gustar o no para leerlo. Si bien resumen o resumir va a implicar aplicar estrategias como por ejemplo suprimir, la cual va a consistir en elaborar un texto más corto que el texto original, donde se va a seleccionar lo más importante y se va a evitar o a suprimir la parte que no se considere como necesaria. Generalizar va a consistir en englobar toda la información del texto realizando una idea más amplia. Y construir va a consistir en elaborar una idea más central a medida que se vaya seleccionando y reorganizando las ideas que vayan apareciendo. Según el autor Theo Van Dijk, dice que resumir es la tarea del lector, la cual se relaciona con el sinónimo de reconstruir el sentido que tenía el texto. Si bien resumir para uno mismo no es lo mismo que resumir para otros. Resumir para uno mismo va a ser seleccionar lo que uno considera como más importante, como algo novedoso, el cual puede ser elaborado de forma incoherente, ya que nosotros al elaborar ese resumen podemos saber qué relaciones se presentan entre las ideas, cuáles son los nexos faltantes. En cambio, resumir para otros dice que tenemos que tener en cuenta o no debemos dar por asiento lo que sabe o desconoce el destinatario. Debe ser algo coherente,
ya que esta persona no ha leído el material, entonces debemos tener en cuenta para poder ampliar más ideas, digamos, más datos. Si bien la escuela, en la hora de presentar este tipo de trabajo a los alumnos, debe tener en cuenta a la hora de seleccionar los textos, que estos sean textos de interés, que estén relacionados con el proyecto que se esté llevando a cabo, que sean textos conocidos por los estudiantes y que los textos cumplan los requisitos. Es decir, que no les podemos dar a los alumnos un resumen para que ellos elaboren otro resumen. Por ejemplo, los manuales escolares. Si bien dice que no existe todavía una investigación didáctica acerca del resumen, pero que en la escuela se está implementando, se está trabajando con un tipo de resumen en los cuales principalmente puede iniciarse de forma colaborativa, donde va a intervenir la docente, después pasar a realizar resumen de forma grupal y finalmente de forma individual. Principalmente también podría iniciarse con un resumen para uno mismo y luego pasar a elaborar un resumen para otro. Trabajar de esta forma colaborativa dice que va a permitir a que los alumnos puedan llegar a una mejor comprensión y a ayudarlos como futuros lectores. Si bien en este plateo se presenta una situación en donde los alumnos van a estar, por ejemplo, con contenido de ciencias naturales o de ciencias sociales, donde la docente le va a proponer a los alumnos que seleccionen un tema y todos los que coincidan con este se organicen en grupos. El propósito es de que todos los alumnos de cada grupo lean de manera individual el texto y que luego entre todos realicen un resumen para luego finalmente compartirlo con sus compañeros que no han leído ese material. Puede pasar que sea, digamos, de los aborígenes, deberán realizar un resumen donde cuente toda la información que ellos han tenido de manera más resumida, pero que sea comprensible para los alumnos, para sus compañeros, quienes deben estudiar ese contenido. Si bien al iniciar este resumen dice que pueden empezar problemas, dificultades, porque puede pasar de que algunos alumnos inicien el trabajo copiando el inicio del texto, otro va a decir que no es así, sino que deben leerlo por completo y recién empezar un resumen. Dice que la docente va a intervenir de manera individual con cada uno de los grupos y va a llegar a un acuerdo para que esto vayan realizando apuntes o las preguntas que vayan surgiendo para finalmente poder aclararlas. Si bien también surgen preguntas como si deben copiar el título o los subtítulos tal y como está en el texto, si pueden modificar la organización de la información y entre otras preguntas. Si bien la mayoría de los lectores dicen que lo que buscan es coincidir con lo que dice el autor o como aparecen preguntas, tratan solamente de responder a esas preguntas que el autor está realizando en el texto. El siguiente apartado trata sobre leer textos difíciles. ¿Por qué leer textos es difícil? Según la autora cuenta que dice que muchas veces no se piensa en los niños como los destinatarios de tus libros, ya sean novelas, narraciones, textos, hasta las mismas notas periodísticas, ponen palabras muy difíciles para los niños que ellos no logran entender, pero sí las entienden con una ayuda de un experto. Acá dice que en cuestiones didácticas dice que el niño ya tiene un conocimiento acerca del tema que se va a tratar gracias a la lectura de textos más accesibles, o sea, de textos más simples. Entonces, el problema se presenta cuando el niño no conoce
de guiar a los lectores novatos. Entonces quiere decir que comparte con ellos y los incita a poner en práctica estrategias nuevas, conocimientos nuevos. Pero así también dice que es responsabilidad de la escuela brindarle a los niños nuevos conocimientos o nuevas estrategias que en el aula se las ponen en práctica, se ponen en práctica las lecturas de textos más difíciles. Por ejemplo, acá se propone un proyecto donde los niños van a hacer como un artículo y en este artículo ellos tienen que investigar. Tienen que sacar información y la maestra estaba como indecisa acerca del tema que quería exponerle a los niños. Entonces como que hace una reunión con padres y directivos y eligen más o menos el tema que tenían que hacer. En este caso eligieron un artículo periodístico. Entonces la maestra les pregunta a los niños qué cosa querían elegir y todos los niños estaban eufóricos porque querían elegir el tema del rock and roll, del tema del rock, que era el boom en ese momento. Entonces la maestra empieza a indagar, empieza a buscar información y esta información encuentra una nota muy linda sobre una entrevista que le hicieron a los babasónicos y como que la información no era lineal, era como que había mucha información en determinadas partes. Entonces ella dice, este es un texto difícil y se lo voy a proponer a mis alumnos. Hace entrega de unas fotocopias, hace entrega de esta información y como que a los niños sí les llamaba mucho la atención, pero como que decía, ella hace como una lectura en grupo, una introducción en grupo y como que los chicos empiezan a preguntarse, ¿qué es ser hippie? ¿Qué es vida comunitaria? Y empezaban a hacer como preguntas a ellos mismos y autos se respondían. Y la maestra como que hace una intervención y les dice a los niños, hippie es una manera de vivir, era una manera de vivir en ese entonces, es más de los años 60 que era de la actualidad. Entonces ellos empiezan a ver qué era amor y paz, cómo se le decía ahí, como que le decían, los nombraron como una nota de música, y un niño que sabía de música le dice, no, está hecho a esta tal manera, porque se refiere el periodista que hace como un juego de palabras, donde hace juego de palabras con la música. Entonces, la maestra decide hacer una lectura individual, que los niños empiecen por grupos a leer individualmente y que ellos se respondan. Mientras los niños iban leyendo, había cosas que ellos decían, ¿qué son estas dos comitas que están arriba? ¿O qué son estos puntitos que siguen? Entonces la maestra en una nota, en una libreta, iba anotando todas las cositas que se iban presentando, ¿no? Por ejemplo, las comillas, los guiones, los signos de puntuación. Entonces se dio cuenta de que no era algo de lectura, sino que los niños tenían problemas con la escritura, o sea, no sabían reconocer los paratextos, no sabían reconocer tampoco los conectores. Entonces, ella les va proponiendo, relean, tomen nota, escriban sus dudas, así individualmente o con alumnos las iban respondiendo. Entonces dice que estas estrategias que se les comparte a los niños, como leer y releer, avanzar aunque no se entienda, verificar el recorrido que tiene el texto, apelar al contexto, tomar nota, identificar conectores y así también los paratextos, dice que son estrategias que el niño las va a ir tomando como suyas y así sucesivamente. El leer textos difíciles ya no les va a ser difícil, porque ellos se van a comportar como lectores expertos, porque ellos van a saber reconocer aquellas cosas que antes se les dificultaba, pero que ahora se les van a hacer más fáciles.